Ejercita tu mente y amplía tus conocimientos con Materia Gris. Descubre los temas más relevantes en cibercultura, ciencias, educación, política, artes y actualidad. Con nuestros análisis críticos. Con ustedes, Materia Gris, por En Dígitos Media. Para expandir tu mente y ser el experto en la conversación. Señores, muchísimas gracias por estar acá en Materia Gris, por En Dígitos Media. Definitivamente nosotros quiero iniciar, primeramente, yo soy Jimmy Rosario, iniciar agradeciendo el apoyo que este programa Materia Gris está teniendo en nuestro público. Y de verdad que acá que me acompaña Yuberki Chevalier el día de hoy, y una gran invitada que sabrán, ¿verdad?, su nombre ahora mismo. Cuando conocemos hace algunos años, ¿verdad? No podemos decir que no hace tanto, no, pocos años. Nos sentimos sumamente complacidos del trabajo y el esfuerzo que significa lanzar cada semana un programa de Materia Gris. Así es, hola, yo encantada de verdad de estar en una nueva entrega de Materia Gris, un programa que definitivamente se encarga de llevar noticias buenas, edificantes a la población en general y que me honro de verdad de formar parte del mismo. Bueno, miren, ha pasado Semana Santa, gracias a Dios, pocos sucesos. Todo bien, la gente fue prudente, hizo caso en muchos, ¿verdad?, a las recomendaciones de las autoridades, pero hay que seguir, ¿verdad? Y es por eso que el día de hoy, señores, hemos traído a alguien muy especial, de las pocas que hay en el país, ¿verdad? Creo que solo tenemos dos. A la doctora Tadmilady Beltré de Sánchez. No se puede quedar el de Sánchez. Neurogastroenteróloga. De verdad que, Tami, gracias por aceptar la invitación a En Dígitos. Muchísimas gracias, Yuberki. Muchísimas gracias, Jimmy, por invitarme a tu programa. Y el de Sánchez, sin lugar a dudas, no se puede quedar, no puede quedar, porque es que Joimi es amigo de mi esposo. Entonces, imagínate que lo deje. No podemos dejar. Miren, mucha gente se preguntará, caramba, y neurogastroenterólogo. Yo creo que la primera pregunta, Yuberki, que debemos hacer es, ¿qué es eso, verdad? ¿A qué se dedica un neurogastroenterólogo? Y sobre todo sentirnos orgullosos de que en el país ya tenemos especialistas en este ámbito. Y yo soy de los que, como yo digo de broma, toma un lapicero y empieza a anotar, porque yo aprendo muchísimo acá. Yo sé que Yuberki también, y Radamés, que hoy no está con nosotros. Yo creo que vamos a aprender mucho el día de hoy. Hablemos un poquito sobre eso. ¿Qué es la gastroenterología y qué es un neurogastroenterólogo? Imagino que es un chin más allá, ¿verdad? Así es. Bueno, la gastroenterología atiende todas las enfermedades digestivas y con esta vamos a comprender cualquier entidad que guarde relación con alguna alteración que vaya desde el esfínter esofágico superior hasta el ano, incluyendo las glándulas anexas, hígado y páncreas. Bueno, la neurogastroenterología es la alta especialidad dentro de la gastroenterología que atiende las enfermedades que tienen una relación, un componente, una interacción cerebro-intestino. Hay muchas personas, como estaba conversando con Yuberki fuera del aire, que tienen alguna sensación, alguna preocupación, tienen una entrevista importante, una reunión de negocios, un examen, y antes de eso tienen mucho dolor abdominal o incluso van al baño porque se flojan, tienen diarreas. Ahora bien, ¿cuándo entra el neurogastroenterólogo? Cuando esas situaciones siempre ocurren sin un factor estresor, sin un factor que lo estrese de manera exagerada, que lo justifique. Entonces ahí puede ser que haya una hiperexpresión neuronal, que el paciente sienta más de la cuenta, que su sistema digestivo se irrite más de la cuenta. Entonces, para tratar de regular eso, entra el neurogastroenterólogo. Quiere decir, doctor, que porque, y ahí tengo una historia que no puedo decir aquí, que recordé ahora, de una amiga, cuando yo tuve un proyecto hace un tiempo, y tuvimos que presentarnos al proyecto casi improvisado, y la amiga, cuando llegamos a ese proyecto, tuvo que ir al baño. Entonces quiere decir que eso
es normal, ¿verdad? Hasta ese momento sí es normal. Que haya hiperdinamia en situaciones como esa es normal. Pero cuando eso ocurre siempre, como estaba diciendo Yuber, que puede ser que el primer día de radio pueda ocurrir eso. Ahora, cada vez que tengamos la misma actividad, una actividad cotidiana y ocurran ese tipo de situaciones, no. Ya ahí sí hay que levantar la alerta de que algo me está pasando y acudir al médico. En ese sentido, y escuchándole hablar, doctora, entonces pueden haber quizás falsos diagnósticos, por ejemplo, respecto a colon sensible. Como que esos casos que usted menciona, yo he visto como que muchas personas no encuentran una solución y el diagnóstico que le dan en algunos casos es el colon sensible. Sí, colon sensible, colon irritable, síndrome de intestino irritable son las entidades que la pueden componer. Esas entidades las ve el neurogastroenterólogo. ¿Por qué? Por lo mismo, es un paciente que siente mucho dolor, se le hacen colonoscopia, le hacen endoscopia, le hacen diversos estudios y no se llega a una causa orgánica que justifique esa sensación. Ahora bien, cuando ese paciente va donde el neurogastroenterólogo y hay una neuromodulación guiada por lo general por fármacos, ese paciente tiene mucha mejoría de sus síntomas, una mejoría significativa y se reinserta a su vida laboral cotidiana o su vida habitual. Ok, ya nos ha comentado básicamente cuáles son los síntomas que nos dan una alerta o nos indican que debemos asistir a un neurogastroenterólogo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tipos de tratamientos entonces en ese caso aplicarían para esta condición? Bueno, ahí entra lo que es la medicina de precisión, que es uno de los puntos más importantes de la neurogastroenterología. Y puede ir encaminado desde la orientación de la modificación del estilo de vida, que eso se hace con la silla, en el consultorio, hablando con el paciente, hasta tecnologías que hay solamente para tratar ciertas entidades vinculadas a la neurogastro. Volviendo a lo que estábamos hablando, puede ser la modificación del estilo de vida, de cómo comer, de la realización de ejercicios habitualmente. Bueno, las recomendaciones que dan casi todas las especialidades médicas, porque esa es la base. Hay mantener un estilo de vida saludable. Y luego la farmacoterapia. Hay fármacos que, si se prescriben adecuadamente, pueden ir dirigidos directamente a la situación que tenga ese paciente. Y lo bueno de esto es de ir directamente a la diana de la enfermedad, es que disminuye la probabilidad de efectos secundarios y también disminuye la no adherencia al tratamiento, porque es un paciente que cuando se le administra el fármaco indicado se va a sentir mejor, más rápido, con menos efectos secundarios, entonces se puede ajustar más rápido a las recomendaciones del médico. Y por último, entonces está la tecnología vinculada a la medicina, en donde a través de las nuevas herramientas podemos establecer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico preciso y en algunos casos también aplicar tratamiento. Excelente. Obviamente cuando uno tiene un tema como este, nuevo incluso, ¿no? Solamente hay 2 especialistas en el país, uno usted y uno en Santiago. Y uno en Santiago. Ya ustedes saben, entonces, esto es de última, en dígitos como siempre, ¿verdad? La primicia. Adelante. Y Jimmy hizo la tarea, de seguro. Sí. No, ahí es que voy yo. Si vamos a hablar de un tema, entonces tiene que hablar, ¿verdad? Uno tiene que leer sobre el tema y uno investiga. Y pregunta, ¿a qué llamamos un colon irritable, ¿verdad? El síndrome del intestino irritable, perdón. ¿Qué es eso? ¿A qué, quién, no sé si es válido preguntar? Yo creo que ¿por qué una persona puede llegar a tener esa situación? Por ejemplo, que he visto que cuando uno está googleando sale mucho en el buscador. Sí. El síndrome de intestino irritable es una de las entidades, conjuntamente con otras que ve el neurogastro, que están dentro de unos criterios llamados criterios de Roma. Ya vamos por criterios de Roma 4, ya dentro de unos años llegará el criterio de Roma 5, que es cuando un grupo de expertos se reúne, debate una situación y ya acuerdan unos criterios para hacer el diagnóstico. ¿Por qué se hace así en el diagnóstico del síndrome de intestino irritable? Bueno, porque esto es una entidad en donde, como no se encuentra una causa orgánica que lo justifique, no hay una lesión, no hay una alteración significativa histológica, no hay evidencia de lo que está ocurriendo, pero es un paciente que siente que es su síntoma principal dolor y como síntoma secundario estreñimiento o diarreas. Eso es lo que tiene que tener el paciente. Ahora, ¿por cuánto tiempo debe tenerse el paciente de esta situación? El inicio de estos síntomas debe ser
hace 6 meses y debe mantenerlo durante 3 meses. Okay. Esos son algunos de los criterios para establecer síndrome de intestino irritable. ¿Y cómo se va a manejar? Bueno, en dependencia de la condición del paciente, podemos ir con medicamentos que disminuyan el espasmo, antiespasmódicos quizás, pero ya más adelante están otros fármacos ya entrando un poquitito más en materia, y dentro de estos está la linaclotida. La linaclotida es uno de los medicamentos que ahora mismo tiene mayor evidencia frente al síndrome de intestino irritable a predominio de estreñimiento. Está bien porque permite disminuir dolor, disminuir nocicepción y también mejorar el patrón evacuatorio de ese paciente. Si nos vamos a orientar al síndrome de intestino irritable, entonces predominio de diarrea ya sería otro manejo. Por eso siempre es bueno acudir al médico para que identifique lo que pasa y dé el tratamiento que necesita cada paciente. No, excelente. Entonces, escuchándole, ¿verdad, doctora? Hemos visto ya una relación directamente proporcional entre lo que es lo neurológico y la parte gastro, vamos a decirlo así, el estómago. Entonces, hay casos de personas quizás que cuando atraviesan una X dificultad, problema o situación personal, se enferman del estómago quizás solo por ese tiempo, y al atender entonces neurológicamente esa afección, entonces ya lo del estómago se resuelve. Le pregunto es porque me preocupa que en muchos casos, debido a esto mismo, hay muchos falsos diagnósticos de gastritis y otras dolencias del estómago, y esos tipos de tratamientos son muy severos, son muy duros cuando la causa raíz, vamos a decir, es otra. Por eso me ha llamado muchísimo la atención el tema. Qué lindo, qué bueno que en el país ya tengamos y contemos con usted como neurogastroenteróloga, porque es algo incluso que desconocía totalmente, y yo creo que es muy bueno y oportuno edificar a la población a que pueda identificar esas señales y entonces acudir a un especialista como usted. Sí, sobre todo en la parte que estabas hablando de la gastritis, de la falsa gastritis. Quizás la falsa gastritis es en el boca a boca. El vecino, ay, tú tienes gastritis. Exacto. No, porque cuando se realiza el estudio, se evidencia, bueno, quizás pudiera tenerla, le colocamos gastropatía, y cuando se le realiza la biopsia, se toma la muestra y se envía el estudio histológico, ahí se sabe si sí o si no. En la materia de neurogastro tocaste un punto muy importante, y es algún traumatismo que pudiera tener ese paciente. Y es así. Lamentablemente vemos con mucha frecuencia en la consulta y también cuando se hacen las terapias, pacientes que cuando se vuelven a interrogar, ya el paciente cuando establece una confianza con el médico, en las mujeres sobre todo, que tienen el antecedente de violación. Y secundario a la violación pueden desencadenar o diarreas o estreñimiento. ¿Está bien? Sobre todo cuando el acto se produjo por una penetración anal, rectoanal. Entonces, después de ahí, el paciente comienza a padecer eso. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando se le hacen estos estudios, las estructuras, el recto y el esfínter anal, prácticamente están conservados cuando ya eso ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, cuando se reinterroga al paciente, nos damos cuenta de lo que ocurrió, cuál es la real patología de base. Esos pacientes deben ser guiados por psicología, por psiquiatría, y ya el manejo farmacológico y sobre todo las terapias de biorretro ya por neurología. Son pacientes que por la condición no tienen una coordinación adecuada en el contexto del paciente con estreñimiento, no tienen una coordinación adecuada de la expulsión de las heces. Cuando deben relajar el ano, aprietan y entonces eso lo que provoca es un estreñimiento, pero el estreñimiento es por la poca coordinación rectoanal. Y eso lo sabemos por un adecuado interrogatorio y luego la recomendación de los ejercicios. De manera que es muy importante ir hablando con el paciente, de la mano con el paciente, tratar de hacer la mejor empatía para llegar al diagnóstico más preciso. Señores, miren cómo lo psico, ¿verdad?, afecta, digamos, lo físico. A todo. A todo. Sí. Y a veces no entendemos cómo una cosa está relacionada con otra. Señores, estamos charlando con la doctora Tacmi Lady Beltré de Sánchez. Ella se ríe cuando yo le digo así.
neurogastroenteróloga. Es importante que ustedes sepan el perfil de nuestra invitada. Nuestra invitada, con todo y que es muy joven todavía, la doctora. Es Joven muy aún. Es muy joven aún. Ajá. Es gastroenteróloga con alta capacidad o especialidad en neurogastroenterología. Miembro de la Asociación Americana y Europea de Gastroenterología y de la Asociación Mexicana, Latinoamericana y Española en neurogastroenterología. Ella cuenta con artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Esto es de muy alto nivel y yo me siento sumamente orgulloso de tenerla acá por dos razones importantes. Primero, porque la conozco hace mucho tiempo y la conozco de cuando era estudiante de medicina. Así mismo. Por allá, cuando era novia de nuestro amigo Gamaliel Sánchez, que anda por ahí. Y de igual forma porque nosotros como en Dígitos Media y como programa Materia Gris le estamos dando a ustedes una información de primera mano, de alto nivel, de una persona con las capacidades científicas para hablar con muchísima propiedad de este tema. Y así que si usted se le ha pasado algo, la ventaja es que como esto está en YouTube, en Dígitos Media, en todas nuestras redes sociales, usted lo que hace es que le da para atrás, ya, y vuelve otra vez y lo escucha. Y cada vez que sea necesario, usted le da hacia atrás, que es la ventaja, ¿verdad?, de tener esto colgado en internet y que permite que uno pueda tomar sus apuntes por si se le pasa. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo me caracterizo, Yuberki, por hacer a veces algunas preguntas medias jocosas, pero es parte de, ¿verdad?, de la dinámica de acá de Dígitos y de Materia Gris. ¿Qué tanto hay que estudiar para hacer? Yo que vengo del área académica, Yuberki también, y siempre, porque hay un tema que hay que tocarlo. La gente dice, y sin querer minimizar, ¿verdad?, porque uno tiene que cuidarse, porque ahorita las redes nos agarran y me acaban. Sí. Hay gente que quiere ganárselo fácil. Hay gente que no quiere estudiar y que entiende que estudiando no se logran objetivos o que tal vez tú no puedes tener un estilo de vida cómodo, ¿verdad? Y creo que nosotros somos ejemplos. Ninguno nacimos en cuna de oro, como decimos buen dominicano, sino que hemos tenido que estudiar muchísimo y obviamente trabajar muchísimo. Entonces, yo creo que también doctora Tammy es un ejemplo. Yo creo que de crecimiento y superación por ser mujer y obviamente porque tal vez Tammy no vive en Naco, pues sin querer, ¿verdad?, maximizar a Naco, sino que tal vez no viene de una familia de nombre, como decimos aquí, pudiente, y tiene una especialidad de las pocas personas en el país. Entonces, es importante que quede claro la importancia, vale la redundancia, de estudiar, ¿verdad? Yo quiero dejar eso ante la gente que nos ve, que hay que estudiar, y yo creo que es bueno también que quede reconocido acá el esfuerzo que la doctora Tammy ha tenido que tener para poder llegar a esta especialidad, que aquí hay 2 en el país. Quiere decir que si solamente hay 2, es porque no todo el mundo ha llegado ahí, y no es fácil, porque si no mucha gente fuera neurogastroenterólogo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años más o menos hay ahí medio acumulado? No me le sumen los años a la doctora. Lo que aparento, Lo que aparento. ¿Cuántos Me años conviene más. tiene la doctora acumulado? Por lo menos, ¿cuántos años para llegar a una especialidad como esta, siendo un buen estudiante, ¿verdad? Porque si no es buen estudiante se tarda un poco más. ¿Qué tan difícil es ser un neurogastroenterólogo? Bueno, no sé si tan difícil. A mí me ha sido un poquitito más difícil por razones varias. Y es que hemos pasado un poquito de trabajo, porque antes de poder graduarme de medicina, yo comencé en la UAS y costó un poquito. Entonces apliqué para estudiar en Cuba, no quedé, volví a aplicar, tampoco quedé, y bueno, ya. Mira qué importante el esfuerzo y la Persistencia. La persistencia. Perseverancia, así es. Quiere decir que usted Apliqué 2 veces. aplicó 2 veces y no pudo. Y no quedé. Y bueno, seguí ahí en la UAS, pero me costaba, porque en la UAS, para tú tratar de graduarte en 6 años, en 6 años y medio, tienes que tomar una asignatura a las 7 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Sí, los bloques son difíciles. Entonces tienes que tener el pasaje, tienes que tener comida, y lamentablemente eso es una realidad, no siempre se tienen esas 2 cosas. Sí. No, y vivir ahí en la UAS sentado, a veces
En ese momento la universidad ya Sí. en ese sentido ha avanzado un Sí, poco. sí, ha mejorado mucho. Salíamos en el autobús, era como sardinas, todito, era agarrado de Dios que llegábamos a la UAS. Y bueno, ya en el 5º semestre sigo mi carrera y me llaman del MESIT. Doctora, pase por aquí, traiga la fotocopia de su pasaporte. Y ese año yo no había aplicado. Y ese Wow. año entré. O sea, hay cosas que yo soy muy creyente. Yo entiendo que hay cosas que Dios te las da Es así. en el momento preciso. No en el que tú quieres, es cuando te toca. Así es. Hay que trabajar por eso, porque yo entiendo que cuando Dios y el universo ve que tú quieres algo y te conviene, te lo da. Así es. Entonces, me fui para Cuba y duré 6 años y 6 medio. años en Cuba. 6 años y medio. no me Pobre le quite el Gamaliel. medio. Cada que tiempo venía a aprovechar ahí. Cada que tiempo ustedes venían para Nos veíamos cada 6 meses. Yo iba o si no, él iba. Sí, yo recuerdo que me tocó ver al pobre Gamaliel buscando la manera de irse a Cuba. Así mismo. Luego Sí. regreso y cuando regreso ahí entro al MESID, aplico por una beca de francés de inmersión, la hago, aplico para una maestría en Francia, la logré, apliqué, quedé y me voy a Francia un año. También. Cuando me voy a Francia, yo sentía como que la maestría que estaba haciendo, que era en salud pública, no era tanto lo mío porque era un poco administrativo y a mí me gusta más el contacto con el paciente. Ahí hablo con mi esposo y vengo acá a República Dominicana, aplico para el examen de residencia, gracias a Dios quedé y ya me regreso. Hice un año y ya regresé. Hago los 4 años de medicina interna en el Gautier, termino la medicina interna, luego aplico para gastroenterología en el centro de gastro, gracias a Dios también quedé, que era la que quería y bueno, ya después de ahí aplico, busco, porque me sentía como que me faltaba algo para el manejo de los pacientes, porque estos pacientes son muy crónicos. Y ahí comienzo a investigar. Ahí me encuentro, la neurogastroenterología es una ciencia relativamente nueva. Ujú. Veo que el mejor lugar para esto era México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Hago la rotación y gracias a Dios aplico y también quedo. Y bueno, ya terminando, hace poco menos de 3 semanas que estoy en el país para tratar de brindar lo mejor de mí. En conclusión, 17 años. 17 años. ¿Ustedes La escucharon? doctora definitivamente es un ejemplo No, claro. de perseverancia, como ella bien Claro, y de lo superación, dice. y de superación. Un mensaje también a los jóvenes de que cuando se quiere, Se se puede. puede, Claro. porque obstáculos siempre vamos a encontrar en el camino, pero esa persistencia, esas ganas de crecer son las que van a hacer la diferencia. Y también es un ejemplo de que el Estado Dominicano, fuera de todo, aquí ya no estoy hablando de gobiernos ni de partidos porque abarcaron incluso diferentes periodos, brinda también Oportunidades. herramientas, oportunidades, apoyo a los jóvenes. Yo O también sea soy que fruto de eso, recuerda. Yo vengo de basta- becas también. basta de quejarnos, basta de juzgar o acusar a la vida que me tocó, a la situación, que al gobierno, que a Dios. Que la cosa está muy y mala. pongámonos las pilas y salgamos, porque la doctora es un vivo ejemplo, es una profesional a carta cabal. No, internacional, excúsame. Sí. Porque ella tuvo 6 años y medio en Cuba. Y a base de mérito En propio. Francia un año. Un año. Y en México Un año. un año. A base de mérito propio. ¿Entienden? Miren, Eso es no indiscutible. Sobre a todo que nos ha tocado estudiar afuera, sabemos que, señores, lo más fácil es estudiar en su país. Y hay Claro. gente que se queja. Y es lo más fácil estudiar aquí. Y aún así hay gente que se queja. Imagínense estudiar una carrera como esta, que no es fácil, fuera de su país. Y muchas veces tal vez sin esa facilidad de que papi o mami nos deposite $2,000 o $3,000 en la cuenta para resolver. Todo el que ha estudiado fuera sabe lo difícil que a veces se pone cuando esos fondos no llegan. Y tú como quieras tienes que tener alto rendimiento. Y voy a decir la frase de un amigo llamado Cristian Sánchez. No hay, señores, no puede haber un pretexto a fallo. ¿Entiendes? No puede venir de que quejarte. De que A no. seguir no hay excusas. No hay excusas para seguir. Hay que seguir, porque o sigues o sigues. Entonces yo quiero reiterar mi reconocimiento a la doctora Tanmi por sus 17 años. Uno lo dice así, no es fácil. No es fácil. Eso tiene la hija mía mayor, 17. Nairobi. 17 años de esfuerzo. Señores, estamos charlando con la doctora Tanmi Lady Beltré de Sánchez, neurogastroenteróloga. Y yo creo que tenemos que ir a una pausa, porque el señor director nos está haciendo señas allá. Pero luego de la pausa vamos a continuar con este tema tan interesante que es la neurogastroenterología
que hasta difícil de mencionar, imagínense estudiar. Si es difícil de mencionar, imagínense lo difícil que es de estudiar. Todavía tenemos muchísimas informaciones importantes. Yo creo que vamos a hablar aquí un poco sobre los lugares donde uno podría, ¿verdad?, asistir en dado caso de sentir alguna situación de este tipo. Y voy a tirar una preguntita ahí. ¿El seguro médico cubre...? No la tiré ahí. No. Vamos a tirar. ¿El seguro médico cubre la gastroenterología? Luego a la pausa continuamos con Materia Gris por En Dígitos Media. No se vayan. ¿Listo para expandir tu mente? Mantente informado y en el juego con Materia Gris. No te pierdas nuestros análisis críticos sobre temas de cibercultura, educación, política, ciencias, artes y temas de actualidad. Esto es Materia Gris por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. En Dígitos Media, la plataforma de noticias y análisis más completa. En Dígitos Media, donde tu opinión es libre y la información es valiosa. En Dígitos Media, la plataforma de contenido digital líder en República Dominicana. En Cifras, tu compañero en la toma de decisiones informadas. Descubre los datos y estadísticas más relevantes de forma divertida y amena con nuestro programa. No te pierdas ni un episodio en Cifras por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. En Dígitos Media, tu plataforma de noticias y entretenimiento. Visítanos en endigitos.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube para no perderte nada. ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo empresarial? No te pierdas Negocios Emergentes. Descubre cómo los emprendedores están utilizando la tecnología y la creatividad para crear negocios innovadores y exitosos. No te lo pierdas por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Enciende tu curiosidad en Cifras. Descubre los datos y estadísticas internacionales que te mantendrán a la vanguardia de la información. Sé el rey de las charlas con En Cifras por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconéctalos si no lo estás utilizando. Apaga las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del Desarrollo Sostenible.
Hola, yo soy Jimmy Rosario. Hola, soy Yuberkis Chevalier. Hola, soy Rosibel Chevalier. Hola, soy María Isabel Mercedes. Soy Andrés Jesús. Y yo, Luciani Chevalier. Hola, yo soy Juan Matos y esto es... 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 En Dígitos Media. En Dígitos Media. ¿Listo para expandir tu mente? Mantente informado y en el juego con Materia Gris. No te pierdas nuestros análisis críticos sobre temas de cibercultura, educación, política, ciencias, artes y temas de actualidad. Esto es Materia Gris por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Señores, aquí estamos. Yo dejé una pregunta antes de irnos a la pausa. Pero tengo otra pregunta, porque ahorita dice Yubel que no la deja hablar y se queja. Dice no la deja hablar. Entonces, ella dice siempre que Radamés y yo no la dejamos hablar. Yo dejé una pregunta antes de irnos a la pausa. Y es una pregunta que yo sé que muchos de ustedes se la están haciendo. Y es, ¿los seguros médicos cubren la consulta para neurogastroenterología? Bueno, en el sentido general, la gastroenterología en sentido general, ¿verdad? Entiendo yo. Ahí lo cogen los seguros. Bueno, mira, lamentablemente es un dolor de cabeza que el sector salud tiene con las aseguradoras, porque como estábamos mencionando, todos estos estudios son necesarios, no son estéticos. El paciente va y se los hace porque tiene una necesidad. Entonces, si el paciente paga un seguro médico, se supone que es para que cubra sus necesidades. ¿Y por qué digo esto? Porque no todos los seguros cubren todos los estudios. Algunos seguros cubren manometría esofágica, manometría no rectal, pero muchos de estos no. Entonces, se está intentando conversar con ellos, llegar a un consenso, pero ni siquiera se entiende, o al menos yo no entiendo, por qué hay que conversar tanto algo que es una necesidad para el usuario que está pagando el servicio. Concho, y tanto dinero que se paga en eso, ¿eh? Sí, y ante todo que el sector salud aquí en el país conoce bien de la gran cantidad de casos relacionados con enfermedades vinculadas directamente a la gastroenterología que están afectando a la población dominicana, e incluso también dentro de las tasas de mortalidad. Yo sé que las afecciones ligadas a la gastroenterología, yo sé que ocupa uno de los primeros lugares. Entonces, yo creo solo que, por eso. pero yo creo que eso que tú dices y que dice la doctora Tanmi es motivo de reflexión. Uh-huh. Porque sabemos que en la salud es un negocio. Vamos a estar claros. Pero también se tiene que ser un poco sensible. Porque definitivamente solo Dios sabe la cantidad de gente que muere y que llega a casos críticos por no tener esa capacidad de pagar lo que cuesta una consulta. Y señores, vamos a estar conscientes. Usted puede decir, bueno, la doctora Tanmi podría hacernos una rebaja. Señores, fueron 17 años. Y yo lo dije a nivel de broma. Ustedes han visto el esfuerzo que debe de tener un especialista para poder lograr llegar a este nivel. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer una aseguradora, una ARS y demás, usted que paga, ¿verdad?, una cantidad y su empresa, es cubrir lo básico, por lo menos las consultas. Entonces, es un tema un poco, ¿verdad?, de controversia, y hasta se pueden poner guapo alguna gente por lo que yo estoy diciendo, pero es la verdad. Y te digo algo, Jimmy, si ahora mismo hay una reunión de médicos y se dice, levanten la mano todos los que dan consulta gratis o reducen, el 99% va a levantar la mano. Sí, porque es una vocación. Vamos a estar claros en esto. Esto, aunque obviamente tiene que haber un lucro, Exacto, pero esto es una vocación. Pero, y tomemos en cuenta también que, ok, los 17 años ya tiene la formación de vida, pero ese doctor incurre en gastos como consultorio, secretaria, temas tecnológicos para archivar los expedientes de sus pacientes. Tiene una vida, ya duró 17 años estudiando, tiene que vivir estar su vida. en constante actualización. Sobre todo. Y esa actualización cuesta. Asistir a esos congresos en donde se debaten temas interesantes, donde ellos se edifican para darle un servicio de más calidad a ese paciente, cuesta dinero también. No es a pasear ni turistear que los médicos van a esos congresos o que toman esas capacitaciones y tienen que costearla. Y realmente nosotros nos preocupa un poco más, y tengo en mi página de Instagram un reclamo a las aseguradoras, porque yo quizás pudiera aportar en lo que puedo, en la consulta, claro, pero en el caso de los cirujanos,
que Sí. necesitan un equipo, necesitan un quirófano y demás. Si no tienen una aseguradora que les colabora, ¿cómo van a avanzar? El Claro. caso que yo puse fue un paciente con acalasia. Se le aprieta mucho una compuerta que hay entre el esófago y el estómago. Y esa enfermedad se comporta como si fuera un cáncer. El paciente baja de peso, no puede comer, todo lo vomita. Y esa paciente, colega médico por cierto, necesitaba una cirugía. La cirugía ideal es laparoscópica y el seguro le cubría la abierta. O sea que había que abrirle todo el estómago Oh, para santo poder hacer una cielo. cirugía que ya se hace por 2 huequitos. Entonces, ¿bajo qué criterio esa aseguradora quiere cubrir esta y no la que realmente corresponde? Entonces, son cosas que hay que ver porque no le encuentro la lógica. Miren, estaríamos aquí discutiendo del tema. Horas, y yo empezaría a molestarme, a echar 2 o 3 de los San Antonio que por lo generalmente uno sin querer se le salen. Pero es lamentable. Pero bueno, para eso estamos acá, para orientar, de alguna manera también hacer conciencia. Esto llega a mucha gente y de alguna forma ponemos nuestro granito de arena con esta especie de reclamo, ¿verdad? Que tenemos. Yo tengo ya una pregunta para la doctora, saliendo un poco tal vez de esta seriedad y esta situación. Y yo lo googleé y también lo dijimos fuera del aire y lo puedo decir, doctora. Y ahorita dice yo que fui yo que le robé, pero fui yo. Hay algo que le sucede mucho a la gente, que es la Helicobacter, ¿verdad? Yo tengo algunos amigos que le ha dado el asunto y lo primero que hacen es que prepararse de que un té de hoja de auyama, una cosa así. No, semilla de Semilla de auyama. auyama. Es una bacteria. Es una bacteria, que creo que en té o la semilla seca. ¿Qué hay de real en eso? Bueno, la realidad es que es una bacteria. Sí, yo sé. Esa es la realidad. Pero lo de la semilla. Y que la auyama, cuando usted la hace puré, es riquísima. Okay. Hay dos verdades. Okay. Bueno, realmente el Helicobacter pylori, como estábamos comentando, es una bacteria que puede provocar afectación en la mucosa del estómago, en la partecita que está por dentro del estómago, y se considera un patógeno. Antes no, antes se creía que era parte de la microbiota de las bacterias que están normalmente en el estómago, pero ya se ha demostrado de que no lo es. Y por ende, cada vez que se encuentre el Helicobacter pylori hay que tratarlo. ¿Qué quiero hacer un llamado a la población? Fíjense que para tratar el Helicobacter, todo el que ha tenido que llevar ese tratamiento es un tratamiento muy fuerte, Sí. que lleva 2 o 3 antibióticos. Entonces, cuando una bacteria necesita de 2 o 3 antibióticos para tratar de eliminarla, para tratar de combatirla, es porque tiene mucha resistencia. Y esa resistencia está dada por la automedicación. Me duele el estómago, me tomo una amoxicilina, me tomo una ampicilina que la venden en el colmado. Entonces, poco a poco, esa bacteria va creando resistencia y por eso es ahora necesario la combinación de terapias para su manejo. Conclusión, si usted tiene alguna afectación, ya sea en el aparato digestivo o donde sea, acuda al médico y llévese de lo que el médico le diga, no de lo que le diga la vecina, la amiga. No, en la farmacia. La farmacia. Hay gente que va a la farmacia y dice, mira, yo tengo tal cosa. Me duele el estómago. Y te medican. Vamos a estar claro. ¿De qué manera una persona puede contraer esa bacteria? Ahí esa pregunta tenía yo. ¿Cómo se pega eso? Es verdad que comiendo cerdo, la gente come, no gusta mucho el chicharrón. Pues no, hay muchas maneras de que se pueda adquirir esa bacteria. Hay estudios, pero realmente no tiene una calidad fuerte de evidencia como para yo venir a decir aquí y no así también. Pero se dice que a través del cepillo, o sea, yo tengo el tratamiento del Helicobacter pylori, lo completé, no cambio el cepillo de dientes y puedo volver a contraer la bacteria. Oh, rayos. Por la pareja. Pero como les dije, eso todavía no es exactamente, no es ciencia constituida. Y a través de los alimentos también que estén contaminados pudiera ser otra de las causas de contraer el Helicobacter pylori. Por eso siempre se les recomienda a la persona que higienice bien los alimentos, se le dan esas medidas off-label que había comentado y demás. En conclusión, señores, la semilla de auyama no es tratamiento. No es un tratamiento para es una bacteria que tiene que ser tratada incluso con varios antibióticos. Una persona que adquiere la bacteria una primera vez se vuelve ya una persona, vamos a decir, sensible a adquirirla fácilmente. O sea, la bacteria se elimina o simplemente se combate y se deja como en pausa y
y puede activarse en cualquier momento. Me surge esa inquietud porque siempre hay muchas incógnitas. Excelente pregunta. El Helicobacter pylori se cura. Porque las personas piensan que el Helicobacter pylori es como la diabetes, como la hipertensión. Exacto. No. El Helicobacter pylori, usted lleva un tratamiento. Después de ese tratamiento, un periodo después, se hace otra prueba para evaluar erradicación de la bacteria. Y esa erradicación es para ver eso, si realmente se eliminó esa bacteria por la resistencia que está adquiriendo en los últimos tiempos. Después que esa última prueba dice que ya no hay, ya usted curó del Helicobacter pylori. El problema es que usted la puede volver a adquirir si sus hábitos higiénico-dietéticos no son modificados. ¿Por dónde se ve? Ahí viene otra vez. Yo lo dije en forma de broma lo del cerdo, ¿verdad? La carne de el charrón, a nosotros algunos débiles con ese producto, o con esa carne, ¿verdad? Por cierto, subí un videito ahí en Instagram, cortando un chicharroncito muy bonito, lo van a poder ver, que preparé yo mismo hace poco. Doctora, ¿cómo se pega? Realmente, a través de los alimentos contaminados. Exacto, porque, por el cepillo, perfecto, si ya lo tengo, o lo comparto, pero ¿cómo llega a través de los alimentos contaminados? Como nos puede quizás dar una gastroenteritis, vómitos, diarreas, a través de los alimentos contaminados sobre todo. Pero usted me corrige, creo que alimentos quizás no como cocidos. Verduras, exactamente. Vegetales, como el brócoli, por ejemplo. A lo que le gusta, la gente es que uno de los alimentos estrella en cuanto a eso. Primero higienice, ¿verdad? Sí. Correctamente esos vegetales, porque hay gente yo he visto personas que lo sacan de la funda del supermercado, le pasan un chin de agua rápido y ya ¿cómo se dice? Y lo trituran. Yo entiendo que no es correcto, hay que ponerle algún tipo de, ¿verdad? De qué sé yo, cloro o algo. Claro que sí, por el tiempo establecido. Nos tuvimos el caso de una paciente que volvía con la bacteria, volvía, doctora, pero es que yo lavo bien las verduras, ella comía mucha verdura, está bien comer mucha verdura. Y le preguntamos directamente, cuéntanos cómo la lavas, qué comes y demás. El problema de ella lo dejaba, ay doctora, pero mire, yo le echo la cantidad de cloro necesaria, lo dejo por más de 15 minutos en agua, ahora la cambié, ahora es agua de botellón, agua potable. Y el detalle era que ella dejaba las verduras en el fregadero, en el lavaplatos. Que ya estaba contaminado. Que ya estaba previamente contaminado por todo lo que uno echa ahí. Claro. Entonces, aunque utilice cloro, quizás la cantidad para eliminar todo lo que está ahí almacenado por las mismas ranuras y demás, no era suficiente y entendíamos que esa pudo haber sido una de las causas. Ya ella utilizó su recipiente y en la última ya curó. Pero entonces era eso. En ese mismo sentido, entonces, para edificar a la ciudadanía, entonces lo correcto es lavarlos con la cantidad adecuada de cloro. Eso de que de bicarbonato, no, y otras personas también utilizan vinagre. No. O también hay un producto, sin decir nombre, en los supermercados que se ha hecho muy popular, que es, dice así mismo, creo, no sé qué, lavar vegetales, que es como un spray, entonces la gente le echa ese spray, le pasa un pañito y ya lo guarda. Que sale más barato. Entonces ahí yo quiero sí que la doctora mande un mensaje contundente de cuál es la mejor o la manera más efectiva de lavar los vegetales. Pues yo creo que la manera más efectiva es sumergiendo esos vegetales en agua y que el desinfectante que tenga pueda cubrir completamente el vegetal, porque pudiera ser esa una opción del spray, pero entonces hay zonas que no va a tener contacto, entonces ahí no creo que se elimine la bacteria. Doctora Tanmi, mire, se nos está yendo casi el programa, nos quedan pocos tiempos, hay que tratar de aprovecharla. Obviamente, como carrera tecnológica, ¿verdad? Informático al fin, siempre surgirán, por más que uno quiera medio echar a un lado, o por lo menos en pausa, algunas cosas desde el punto de vista de lo que estudiamos como profesión, la ciencia de la tecnología. Es necesario tal vez hablar un poco de qué dispositivos se utilizan en su carrera. Yo veo algo que usted tiene a la derecha hace rato que no sé qué es. Ese aparatito, yo no sé qué es ese aparatito. Ok, míralo ahí. Entonces, tal vez usted nos explique qué es eso que usted tiene ahí en la mano. Bueno, esto que tenemos aquí es un pHímetro de 24 horas. pHímetro. Exactamente. ¿Y qué es eso, doctora? Bueno, este pHímetro, como lo ven pequeñito, nos va a recordar un holter de 24 horas. Es más o menos similar. El paciente se va a llevar esa carterita para su casa. Ese pHímetro se va a colocar con esta sondita que tengo acá, que es un tubito flexible, como lo pueden ver aquí.
que tiene varios sensores ubicados estratégicamente que van a tomar algunas evaluaciones de todo el esófago. ¿Qué hace esto? Esto va a evaluar la cantidad o la exposición que hay al ácido en el esófago. También puede ver el número de episodios de reflujo, la grura, lo que le sube a veces al paciente que dice que me sube un ácido. Esto también lo puede medir, lo puede evaluar, lo puede registrar. Y la asociación sintomática. El paciente debe registrar durante esas 24 horas los síntomas, sobre todo van a ser o acidez, pirosis, o el reflujo, lo que le sube, que sería la regurgitación. Y esto se va a corroborar con lo que se registra aquí en el pHímetro para evaluar la asociación sintomática. De aquí pueden salir 4 entidades nosológicas. Que el paciente esté normal, que el paciente tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es cuando ese tiempo de exposición al ácido tiene un valor que consideramos alterado, patológico. Esófago hipersensible, que es quizás no está tan alterado el pH, pero lo que el paciente siente lo registra y sí se corresponde con las caídas de pH de aquí. Y el último, que es pirosis funcional, que es cuando la exposición al ácido, la presencia de síntomas no se correlacionan y entonces ese paciente lleva una terapia distinta. Cada entidad que mencionamos tiene un abordaje diferente y esa es la importancia de cuando el paciente por endoscopia, que es el primer paso, por endoscopia no tiene ningún dato, se le haga y sigue sintiendo los síntomas de enfermedad por reflujo, se le haga entonces este estudio. Perdón, Jovelky, yo tengo que yo no estoy claro. Uno anda con eso dentro de uno. Aquí. No, eso, ¿y esto? ¿De dónde se pone eso? Esto se coloca aquí por la naricita, no necesita anestesia. ¿Por la naricita, como si fuera un levincito. Hasta allá. Hasta aquí, hasta el esófago. Usted se le va a pegar aquí con un poquitito de adhesivo, eso prácticamente ni se yo nota. he visto personas con eso, pero pasa que uno no le quiere preguntar, pues no le da como cosa. Yo he visto personas con eso, yo lo he visto, es cierto, pocas, como 2 veces me ha tocado. Y obviamente, ok, Sí. siga, doctora. Y de seguro los ven porque se le exhorta al paciente que haga la vida normal. Su Sí, vida yo he visto personas normal. que ha ido a trabajar. Vi a alguien hace unos meses que fue a trabajar con algo parecido a eso y yo yo soy muy curioso y tenía totalmente ganas de decirle que qué es eso, pero me daba vergüenza que se sintiera mal tal vez porque no sabía qué era. Ahora entiendo, me acabo de edificar y acabo de aprender otra cosa adicional nueva. Ok, y sobre todo con los resultados que eso da, ¿eh? Así es. Otros estudios que hacemos es la manometría. La manometría es una sonda también que tiene muchos sensores, puede tener hasta 36 sensores que puede evaluar la presión, el movimiento del esófago y de sus esfínteres. Ya habíamos comentado los esfínteres, el primero conecta la boca con el esófago y el segundo el esófago con el estómago. Y gracias a eso podemos ver el movimiento y ahí diagnosticar trastornos motores que no son frecuentes, pero cuando aparecen producen mucha sintomatología como dificultad para tragar, dolor torácico, pueden perder peso, vómitos de comida vieja incluso, y a través del otro equipo se puede evaluar. En el caso de la manometría no rectal, podemos evaluar las presiones del esfínter anal y del recto. Y entonces a través de ahí identificar algunas causas que sugieran el por qué el paciente tiene diarrea o el por qué el paciente tiene incontinencia o el por qué el paciente tiene estreñimiento. Entre otras entre otras tecnologías que tenemos en neurogastroenterología. Excelente. Yo quisiera aprovechar el espacio, el momento, Jimmy, Tanis, para hacer un llamado o una reflexión a todo el que vea el video, el programa, y es en cuanto a la importancia de prevenir. ¿A qué me refiero con todo eso? La gastroenterología abarca zonas del cuerpo que realmente son muy delicadas y que realmente cuando se enferman o cuando sufren alguna dolencia realmente y dan alguna alerta es porque ya va, vamos a decir, en un cierto nivel avanzado. Entonces, la importancia de prevenir radica en, señores, hay que hacerse una endoscopía y una colonoscopía, o sea, tú dices que hay que hacérsela aunque no sea, aunque uno, aún no hay una edad sientas, que la doctora dijo que hay que hacérsela, que yo estoy casi, me faltan unos días todavía para llegar ahí, no, yo estoy casi llegando ahí. No. Yo creo que aún no tengas una dolencia,
debes acudir a un aprovecha especialista que ya está aquí. y hacerte ese chequeo preventivo. Está bien. Si todo sale bien, pues el médico te dirá, mira, regresa en 4 años o regresa en 5 años. O él te dará las Sí, orientaciones. porque hay que hacer una inversión, Joel, que espérate, lo que Pero- pasa es que hay que hacer una inversión. Pero hay especialidades, por decirlo así, o hay médicos especialistas a los que hay que visitar de manera preventiva para evitar temas a futuros. Y yo creo que la gastroenterología es una de esas. La doctora me podrá secundar ahí al Bueno, respecto. yo tengo un amigo que hace poco, y puedo decirlo aquí, todo el mundo sabe, yo soy amigo de Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, un gran líder político, que ya se recuperó, gracias a Dios, y Roberto pasó por situaciones muy críticas y tenía que ver con eso, incluso tuvo que irse fuera del país. Y qué pena que tuvo que irse fuera del país, cuando tal vez este tipo de casos pueden ser resueltos acá en República Dominicana. Y por eso, con especialistas como la doctora Tani, entendemos que cada vez será menos necesario hacer eso. Muy bien. Bueno, ya respondiéndole a ambos, entiendo que es un punto medio. Ok. Quizás no, Ella y yo nunca estamos de acuerdo. no por eso. decidir, me voy a hacer una endoscopia, me voy a hacer una colonoscopia, pero sí hay que ir al médico. Ok. ¿Está bien? Y no esperar a tener una sintomatología, a tener una dolencia para acudir, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes de cáncer. Ok. El paciente que tiene antecedentes de primera línea, dígase padre, madre o algún hijo con antecedentes de cáncer, debe acudir al médico. En el caso de la colonoscopia, se realiza o se ha recomendado ya, anteriormente eran 50 años, ya se bajó a 45 años, porque había un porcentaje de pacientes que debutaba antes de los 50 con cáncer de colon. Entonces, la importancia aquí es realizar la colonoscopia, detectar alguna lesión precancerígena, extirparla y entonces garantizar que al menos de eso el paciente No va a morir. no va a partir. Que eso es lo que queremos hacer, crear conciencia en eso. ¿Por qué? Porque esas lesiones precancerosas no dan síntomas. Y cuando el paciente ya viene a tener los síntomas característicos, sangrado rectal, pérdida de peso, presencia de masa, ese acintaje cuando hacemos la pupú finita, ya el paciente tiene una lesión avanzada y es ya difícil el tratamiento. Y la oferta por lo general que se da o son muy agresivas, una cirugía, quimio, radio o un tratamiento paliativo. Entonces, eso lo podemos evitar. El cáncer de colon es el tercer cáncer más frecuente en el mundo Sí. y es el segundo en mortalidad. Atención, Atención, Repítalo, doctora, por favor. El cáncer de colon es el tercer cáncer en cuanto a frecuencia en el mundo y el segundo en mortalidad. Pero da mucha pena porque el 90% de esas lesiones pueden ser prevenibles. Hablemos en ese mismo sentido entonces del estreñimiento, que a nivel general en la población se entiende que es normal. No, eso es que él come muchos víveres o Come mucho mucho plátano. plátano. O sea, tradicionalmente vamos a ser sinceros y llanos para que la gente entienda. Y en las mujeres, que es muy frecuente, también, no, es que los hombres son más, Más vamos a sueltos. decir, colon sensible, y las mujeres son más tendentes Yo lo hubiese dicho de otra manera, a pero tú lo sufrir pusiste de muy- estreñimiento. Entonces, sí cuéntenos un poquito al respecto de la importancia de atender Sí. esa dolencia en específico, que es el estreñimiento. Bueno, el estreñimiento no es normal, es como normalizar, como decir, es normal ser hipertenso, es normal ser obeso, es normal tener diabetes. No es normal, es una enfermedad que va a obedecer a diferentes causas. La importancia aquí del estreñimiento está en que si bien es cierto que modificando algunos factores, un poquito el estilo de vida, podemos mejorar la frecuencia, hay que ir al médico porque no vas a recuperar del todo lo que ya te está ocurriendo. Entonces, por lo general, ese tipo de pacientes debe auxiliarse de, primero, modificación del estilo de vida, segundo, tratamiento con fibras, y si con eso no mejora, ir avanzando a laxantes, se coordina con el médico, si el laxante es osmótico, si es estimulante, en fin, en dependencia del tratamiento. Pero el estreñimiento obedece diversas causas. El estreñimiento puede ir para seguir con la línea del cáncer de colon. Claro. Puede ser cáncer de colon. Un paciente que tenga las heces, como había mencionado, acintadas o en esíbalos, que son la popó en bolita. Y eso es porque tenemos una masa en el recto que comprime, que no permite que se forme adecuadamente, entonces sale así, o por trocitos. Puede las ser eso. hemorroides, que mucha gente también lo confunde. Puede ser eso. Puede ser también que la causa de estreñimiento, una patología secundaria. Puede ser un paciente que tenga un trastorno endocrino,
una alteración en las parótidas, en las paratiroides, y secundario a eso entonces en el estreñimiento. Pueden ser muchas las causas de estreñimiento. Puede ser un trastorno en la coordinación rectoanal, como habíamos mencionado, una disinergia defecatoria. ¿Cuál es la frecuencia ideal para ir al baño, a defecar, no a orinar, a defecar? ¿Cuál es la frecuencia ideal? Por concepto estreñimiento funcional debes cumplir criterios, más de 2 criterios para decir el paciente está estreñido. ¿Cuáles van a ser esos criterios? Que el paciente tenga una frecuencia semanal menor a 3. Que el paciente tenga, de acuerdo a la escala de Bristol, 1 o 2. Eso es que la popú sea muy, muy, muy dura, que sea tipo bolitas, o que sea ya más formada, pero muy dura. Que tenga sensación de evacuación incompleta. Que vaya al baño, se pare, pero dice, cónchale, como que no he terminado de evacuar. O también que el paciente tenga la necesidad de las maniobras digitales. Hay pacientes que necesitan introducirse los dedos para terminar el acto defecatorio. Y ojo con ese último criterio, porque hay muchos pacientes que necesitan utilizar los dedos porque tienen secuestro fecal. ¿Y a qué me refiero con secuestro fecal? Que por alguna alteración anatómica y estructural, parte de la materia se acumula en un lado y ahí es cirugía lo que necesita. Okay. Entonces son muchísimas las causas y por eso hay que ir al médico. Volvemos a lo mismo. Bueno, mire, señora. Yo estoy fascinada, fascinada. Lamentablemente, se nos agotó el tiempo con la doctora Tanmi, pero eso significa que debe haber un segundo programa. Definitivamente, hasta un tercero. Y definitivamente los temas han sido muy interesantes. Yo creo que aunque hemos agotado una buena agenda de temas, yo creo que aún así todavía va a ser necesario hacer un segundo programa ya profundizando en algunas cosas. Por eso queremos reiterar el agradecimiento, ¿verdad, Yuberkis? A la doctora Tanmi Lady Beltré de Sánchez. Yo no voy a dejar de decirlo completo. No. Claro, neurogastroenteróloga, déjeme decirle, de los dos neurogastroenterólogos que tenemos en el país. Acá, por Materia Gris, tenemos el honor, el privilegio de tener a la doctora Tanmi, con la cual hemos agotado una serie de temas sumamente importantes e interesantes. Por ende, doctora, es necesario que usted diga los contactos. Lo hemos puesto en pantalla, pero yo quiero que sea usted que lo diga, porque yo sé que hay mucha gente que tal vez tiene muchas otras preguntas, inquietudes, o se ha identificado con una de las, y va a querer tal vez ir a una consulta. Entonces es necesario, vital, porque si no la gente nos acaba por las redes. Si nosotros no ponemos los contactos suyos y cómo la gente puede tener acceso a usted. Claro que sí, estamos en mi tierra, en Boca Chica, en Unigastro Boca Chica. Estamos también en el Centro Médico Bienestar Renal, zona oriental, en el Instituto Cardiovascular del Este, zona oriental, y en el Centro Médico Real, ya en el Distrito Nacional. Para también, nos pueden seguir a través de las redes sociales en doctora Tanmi Beltré, THAMY Beltré. Ahí está el teléfono, señores, la doctora gastroenteróloga, la doctora Tanmi Beltré, 809-361-5511. Mira, tengo buena vista todavía, todavía estoy bien. Bueno, pues lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Señores, reiterar acá la doctora Tanmi Lady Beltré de Sánchez, que ha estado junto a Jimmy Rosario, a Yuberkis Chevalier y a Jimmy Rosario. Hoy en Materia Gris, luego de una Semana Santa, a propósito de eso, si usted se dio sus harturas de habichuela con dulce y una serie de cosas, no venga a llamar a Tanmi para decirle que le duele la barriga. Vamos a estar claros en eso. Me llamaron. Ya le llamaron. Esos son efectos secundarios de esa hartura de habichuela que usted se dio con batata y galletica. ¿Cómo se llama la galletica esa que tiene la crucecita? De esa galletica de leche. Pero hablando en serio, doctora, de verdad que usted queda comprometida a regresar acá a Materia Gris. Y señores, eso no fue el tiempo. Hasta un próximo programa. Recuerden nuestras redes sociales, que por ahí estaremos dándole respuesta a todas sus inquietudes. Muchas gracias. ¿Quieres ser el más inteligente en la conversación? No te pierdas Materia Gris. Análisis crítico sobre cibercultura, educación, política, ciencias, artes y temas de actualidad. Claro está, por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa.